Hola amigos de 5 días, buenas noches, aquí como todos los martes en vivo, acompañada de Bill Wall. Buenas noches, Bill. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás hoy? Muy bien, estamos muy bien aquí. Y justamente por la cercanía de las elecciones, queremos preguntarles a ustedes si todos ustedes se van a movilizar de sus casas a echar su voto, señores. Es una responsabilidad ciudadana ir a votar por quien usted quiera, pero vaya y no se quede en su casa. Y quisiéramos hacer una pequeña encuesta hoy, ¿verdad, Bill? Sí, vamos a ver, primero lo que queremos estar claro en que queremos que nos digan si van a ir a votar o si no van a votar, y que nos digan por qué sí o por qué no. No que nos digan el candidato ni el partido, no queremos hacer de esto, ¿verdad?, una cuestión de campaña política, sino simplemente yo voy a votar porque yo tal y cual, o yo no voy a votar por esto y tal y cual. Y así ya sabemos realmente si algunos lo hacen por obligación cívica, porque le gusta tal o porque... Pero en fin, que no lo digan. El por qué usted va a votar o no va a votar. Y también se me ocurre que también pudiera decirnos si va a votar fraccionado, por ejemplo, para ver, pues, si sabe también este mecanismo. Vamos a hacer más adelante instrucciones para que usted sepa que puede votar. Por un lado, puede votar por los senadores y diputados, puede votar por el síndico de su comunidad y puede votar por el presidente, todo aparte. Es importante también que sepa eso para que le dé oportunidad, o por si tiene candidatos que prefiere en su circunscripción, pues darle el voto de confianza y sin embargo quiere dárselo al candidato de presidente de otro partido. Esto lo puede hacer. Entonces, pero díganos hoy, ¿usted va a ir a votar? ¿En su familia todos van a ir a votar? ¿Por qué va a votar? ¿Vota porque es un deber ciudadano? ¿Vota porque quiere un candidato en específico? ¿Quiere votar en contra? ¿Quiere votar a favor? ¿Por qué vota usted aquí en la República Dominicana? Tu experiencia, Bill, por ejemplo, cuando has vivido en distintos países, ¿cuál es tu experiencia, por ejemplo, en Canadá, un país donde se hace poca bulla, diría yo, para las elecciones? Todo el mundo, se hace inclusive poca promoción, la gente vota masivamente, pero votan calladito. ¿Cuál es tu experiencia en Canadá? Bueno, en Canadá está el voto fuerte, que son simpatizantes de un partido determinado. No tienen que ser miembros, no hay, eso de miembro es limitado. Pero más bien el hecho de si yo soy liberal, que es un partido muy popular en Canadá, o si yo soy conservador, y tengo esa línea. Por otro lado, también por la persona, como se vota por la persona que está en tu vecindario, la votación es de abajo arriba, esa es la persona que tú esperas que resuelva los problemas que tiene la comunidad en tu entorno, entonces yo voto por él. Si yo tengo confianza en que él tiene la capacidad para resolver los problemas. La verdad que no nos estábamos dando cuenta que tenemos muchísimas llamadas en el panel. Buenas noches, ¿por quién va usted a votar? ¿De dónde nos llama? Muy buenas noches. Perdón, ¿va usted a votar o no va a votar en estas elecciones? No puedo decir. Bueno, yo voy a votar porque así se fortalece la democracia de este país. Muy bien. Pero también quisiera que aquí haya un cambio. Muy bien, pues mire, agradecemos su opinión, que eso es la esencia de la democracia. Gracias por llamar. El derecho que a la vez es una obligación al voto. Me parece magnífico. Buenas noches. Buenas. ¿De dónde nos llama? ¿Va usted a votar en estas elecciones? Sí, voy a votar. Lo llamamos de Sabana Perdida. Qué bien, desde Sabana Perdida, qué bueno. ¿Usted va a votar fraccionado o va a echar su boleto por un solo partido? Un solo partido. Un solo partido. ¿Por qué va usted a votar? ¿Por qué? No por quién, ¿por qué? Pero ¿por qué va usted a votar? ¿Por qué? Sí. No me puedo escuchar. Sí, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que usted no se queda en su casa y va a votar? Voy a votar porque tenemos que hacer un cambio para ver si este país echa para adelante y acabamos con la corrupción y la desigualdad de este país. Muy bien, muy bien, gracias. Muchas gracias. Ese es su derecho y su obligación. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? El Distrito Nacional. Distrito Nacional. ¿Va usted a votar en estas elecciones? Claro que sí. Muy bien. ¿Por qué usted va a votar? Pues mira, voy a votar para corregir, para seguir la democracia y quitar la impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llama? Buenas noches. Sí, buenas. 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 ¿Desde dónde nos llama? Santo Domingo
Muy bien. Muy bien, Santo Domingo Este. Díganos usted, ¿va usted a votar? Muy bien, ¿usted va a votar? Sí, voy a votar. ¿Y por qué va usted a votar? Bueno, mi deber como ciudadana. Muy bien, tiene usted su derecho y una obligación votar para mantener la democracia. ¿Y usted va a votar fraccionado o va a votar un... Voy a fraccionar. Muy ¿Por qué bien. va usted a fraccionar? ¿Porque cree que es mejor para la democracia? Es mejor para la democracia y mejor para la nacionalidad. Muy bien, muchas pues, gracias. señora, muchas gracias. Hasta ahora es positivo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llama? ¿Aló? Willy Guay. Sí, él mismo. ¿Quién habla? Saludos, Carlos Rodríguez, el español. Carlos Rodríguez, encantado de saludarte, viejo. Muy bueno. Dígame, tú ya con ciudadanía dominicana, ¿tú vas a votar? Se nos fue ese. Buenas Se nos noches, fue. ¿desde dónde nos llama? Le llamo de aquí del Distrito Nacional. Buenas noches, ¿va usted a votar en estas elecciones? Sí, voy a votar. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, yo voy a votar por el cambio. Bueno, pero no, lo que nos referimos es si va a hacerlo fraccionado o un solo partido y ya. Voy a votar por un solo partido. Ah, Un magnífico, solo partido. magnífico, muy Muy bien. bien. Pues le agradecemos la llamada, muchas gracias. Ok. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Se cayó esta llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Díganos, ¿va usted a votar? Sí, señor. ¿Y por qué va usted a votar? Bueno, porque necesitamos un cambio realmente. Ajá, ¿usted considera que ese es un buen motivo para usted votar? ¿Y usted lo va a hacer por un partido o fraccionado? ¿Usted va a escoger los diferentes candidatos? Fraccionado. Fraccionado, me parece muy bien. Ya está, ya vemos que tenemos en el panel las llamadas que la gente ya saben, lo de fraccionado y lo Es del partido. muy importante. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Santo Domingo Este. Santo Domingo Este, ¿va a ir usted a votar? Sí, voy a votar. ¿Y por qué va usted a votar? Voy a votar porque primero porque es un deber, porque tenemos que hacer un cambio, porque la situación está insoportable, la ciudadanía está desesperada ya porque por tanto corrupción, tanto robo y tanta impunidad que hay. Ok, ¿usted lo va a hacer por un partido o lo va a hacer fraccionado? Lo voy a hacer por un partido. Por un partido. Ah, muy bien, pues muchas gracias. Es su deber y su derecho. Muchas gracias. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Buenas, de aquí de Santo Domingo. Qué bueno. Y díganos, Santo Domingo, ¿va usted a votar? Sí, Qué bien. Y dígame, ¿por qué va usted a votar? porque es un derecho que tengo, un derecho ciudadano que tengo. Muy bien. Y usted cumple con ese derecho que ya obviamente se convierte en una obligación para usted. ¿Y lo va a hacer esto en forma de un partido o lo va a fraccionar? Fraccionado. Muy bien. Entonces usted va a escoger, eso ya es más sofisticado. Muy interesante, Pero muy ¿eh? interesante ver que muchas personas Buenas dicen noches, eso. ¿desde dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches. Soy de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Norte. Y dígame, ¿usted va a votar? naturalmente. Qué bueno. Y dígame, ¿por qué va usted a hacerlo? Sí, voy a votar por el cambio. Ajá, pero ¿por qué usted se...? Pero el cambio ya basta. Ajá, o sea, usted siente... ¿Y lo va a hacer por un partido o lo va a hacer fraccionado? Fraccionado. Fraccionado, magnífico. Pues nada, cumpla con su deber, que es su derecho. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Buenas noches. Sí, bueno. Adelante, ¿por qué va usted a votar? ¿Sí va a votar? Privado, porque eso es... ¿Aló? Sí, dígame. Ajá. Voy a votar porque es un derecho de todo ciudadano. Y realmente para que Danilo se quede. Ah, bueno, eso ya... ¿Y lo va usted a hacer fraccionado o lo va a hacer o lo va a echar de un solo color? Fraccionado, muy bueno, magnífico. Fíjate que muchos van a hacerlo fraccionado. Sí, es interesante es esto. interesante. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Buenas noches, de Santo Domingo. Buenas noches. Dígame, ¿va usted a votar? Sí, voy a votar. ¿Y por qué va usted a votar? Voy a votar porque a esta gente hay que darle una lección. Bueno, y además, ¿usted lo va a hacer por un solo partido o va a hacerlo fraccionado? Un solo partido es la única forma con que se puede salir triunfando de esto. Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? De Jacoba Fruta.
Del Jacobo Magluta. ¿Va usted a votar en estas elecciones? Domingo Norte. Sí, Santo Domingo. ¿Va usted a votar en estas elecciones? Sí, señor. Muy bien. ¿Y por qué lo va usted a hacer? Por un derecho que tengo. Es magnífico y va a cumplir con esa obligación. ¿Lo va usted a hacer por un partido o fraccionado la votación, el voto? Por un partido y por el cambio. Por un partido. Pues muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches, dígame, ¿de dónde nos llaman? Santo Domingo Oeste. Bueno, muy bien. Dígame, ¿va usted a votar? Sí. ¿Y por qué lo va usted a hacer? Por un solo partido. Pero ¿por qué es que usted va a votar? Sí. Por el cambio, es muy necesario. Ok, usted va a votar porque considera que debe cambiar. Va a hacerlo por un solo partido. Magnífico, muchas gracias. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Buenas noches, de Santo Domingo Este. Wow, Santo Domingo Este está muy pendiente Muy y parece pendiente. que van a ir todos a votar. Muy bien. Dígame, ¿va usted a votar? Señor, ¿Usted va a votar en las próximas elecciones? creo que sí. Magnífico. ¿Y por qué? Ah, por el cambio. Y dígame, ¿lo va usted a hacer por un partido o lo va a fraccionar el voto? No, por un solo partido. Por un solo partido. Magnífico, muchas gracias. Lo Buenas felicito. noches, ¿desde dónde nos llama? Buenas noches, de Mimosa, Santo Domingo Este. Santo Domingo Oeste. De nuevo. ¿Y va usted a votar, señor? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Y por qué lo va usted a hacer? ¿Por qué? Voy en primera vuelta. Muy bueno. Para que nos vayamos en primera vuelta. Y dígame, ¿lo va usted a hacer por un partido o lo va a fraccionar el voto? Bueno, Se fue. De todas maneras. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches. Sí, de aquí de Bellavista, de la capital de Santo Domingo. Magnífico. Y dígame, ¿va usted a votar en las próximas elecciones? ¿Usted va a votar en las próximas elecciones? Sí, voy a votar por el cambio. Ah, bueno, dígame una cosa. ¿Por qué por el cambio? Pero dígame una cosa, ¿va usted a votar por un partido específico o va usted a fraccionar el voto? No, voy a votar por un partido, por el cambio y voy a fraccionar el voto. Ok, También lo va a magnífico, lo va a fraccionar. fraccionar. Muchísimas gracias, muy amable. Tú sabes que a mí me sería interesante saber si van a votar también por los partidos pequeños, Bill, pero vamos a tener que hacer otra encuesta, es sí. que la Sí, idea es evitar saber, que claro, entremos en política. no, Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Sí, aló. Buenas Adelante. noches, dígame, ¿usted piensa votar en las próximas elecciones? Sí, claro que sí. ¿Y por qué va usted a votar? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo entiendo de que es un derecho constitucional Sí, señor. y además he visto que cuando el PLD está en el poder, país crece, y hay desarrollo y progreso. Magnífico. ¿Va usted a votar por el partido o va usted a fraccionar su boleta? No, yo lo echaría por Danilo Medina Completo. Completo. Ok. completo. Magnífico. Aquí en la zona oriental. Pues Muy magnífico bien. que usted cumple con su deber y su derecho. Muchas gracias. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Vamos. Buenas noches, dígame. Voy a votar completo, sin fraccionarlo. Completo, sin fraccionarlo. Por Luis Abinader. Bueno, dígame, no era saber por quién, pero usted quiere votar, ¿por qué motivo va usted a votar? Porque nosotros consideramos que no estamos siendo protegidos por el poder. Ok. O sea, necesitamos un cambio. Ok, magnífico, ese es su derecho. Bueno, el cambio y se mantiene, magnífico, se ha magnífico, mantenido en muchas la gracias. mayoría de las llamadas. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Buenas noches. Va a tener que darle un botón ahí. Se cayó esa. Buenas ¿Aló? noches. Buenas. Buenas noches. ¿Desde diga- dónde nos llama? El programa, Sí, del programa 5 días. La Pradera, Sí, a la Pradera, dígame, la pregunta es si usted va a votar en las próximas elecciones. yo voy a votar. yo voy Muy a bien. votar. Y dígame, ¿y por qué va usted a votar? ¿Por qué motivo usted se siente obligada o con deseo de votar? Bueno, yo no iba a votar. Nosotros necesitamos cambio. Ajá, muy bien. ¿Y usted va a votar por un partido o fracciona su voto? Yo lo voy a fraccionar. Ah, muy bien. Eso es A mí me muy gustaría que interesante. me dijera, Muchas buenas gracias. noches, por ejemplo, esta persona que está llamando, ¿usted va a votar fraccionado? No, pero Buenas, ¿me escucha? ¿Perdón? No, la estamos escuchando. ¿Usted va a votar? Sí, sí. ¿Lo va a votar fraccionado o va a votar por un solo partido? Por un solo partido. Y dígame, ¿por qué va usted a votar? ¿Por qué se siente usted que Motivada. tiene motivada a votar? Bueno, es que hay que votar porque esta gente hay que quitarla de ahí por cambio. Por el cambio. Por el Ok, cambio. magnífico. Muchas gracias, señor. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Del millón.
Del millón, magnífico. Dígame, ¿va usted a votar en las próximas elecciones? Seguro que sí. Seguro que sí, magnífico. ¿Y por qué es que usted se siente que va a obligar? ¿Qué motivación le hace que usted vote? ¿Aló? No se oye bien. Pocas palabras del presidente que no tiene. Ah, muy bien. ¿Lo va a hacer fraccionado o por un solo partido? Insisto, David Collado, Perdón, ¿usted va a fraccionar el voto o va a ser un solo partido que usted va a votar? fraccionado. Fraccionado. Magnífico, muchas gracias. Buenas noches, adelante. ¿Va usted a votar en las próximas elecciones? Buenas noches. Sí, buenas noches. Dígame, ¿va usted a votar en las próximas elecciones? No voy a votar en las próximas elecciones, lamentablemente. ¿Por qué usted no va a votar? Bueno, yo no quiero saber del gobierno actual. No quiero saber, pero no voy a votar. ¿Y por qué? Entonces vote por otro. Yo podría votar por otro cualquiera, pero es que no hay opción que valga la pena. Pero ¿y entonces de qué se va usted a quejar después? ¿A quién le vamos a reclamar si usted no va? No voy a quejar, voy a seguir quejándome como si me estoy quejando de los cometiburones. Eso es magnífico. Bueno, Pero vote aunque sea por su síndico. es Se un nos derecho. fue. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Se nos fue esa. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Buenas noches, le hablamos de Rancho Arriba, José de Ocoa. Rancho San José Arriba. de Ocoa. Qué bello lugar, Rancho Arriba. Está Dígame. haciendo fresco allá, ¿verdad? Está haciendo fresco allá en San José de Ocoa. Hay un poquito de fresco, no mucho, No, qué bueno. Diga, bello lugar. Dígame, ¿usted va a votar en las próximas elecciones? Todavía no estoy motivado a eso, porque para mí todo lo que hay lo mismo, lo que están y lo que vienen son igualitos. Yo todavía no tengo intención para votar. Ok, ese es su derecho. Yo creo que usted debe de pensarlo. Mi recomendación es que lo piense, analice el pro y el contra y vea que es la forma de que el pueblo pueda escoger su gobernante. Buenas y eso noches. ha costado mucha sangre a este país. Sí, ¿desde dónde nos llama? Sí, aquí. ¿De dónde? Aquí de Cotuí. Ah, muy bien. Dígame, usted... Cotuí. Cotuí, dígame, ¿y usted piensa votar en las próximas elecciones? Sí. Pero si estoy vivo, voy a tirar el voto por el lado. Magnífico. Dígame, ¿y por qué? ¿Qué lo motiva a usted a votar? ¿Por qué usted va a votar? ¿Por qué? Me motiva que este país me motiva porque este país está hundiendo. Ah, ok. Entonces usted quiere, ustedes... Ok, ese es su derecho. ¿Y lo va a hacer por un partido o lo va a fraccionar la boleta? No, yo voy a votar por el triángulo. Ok. Senador, diputado y presidente. Magnífico. Ese lo Muchísimas va a tirar gracias. entero. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? De Ocoa. De Ocoa, Ocoa magnífico. de Qué nuevo, bueno. de Ocoa de nuevo. Díganos, buenas noches. ¿Usted piensa votar en las elecciones? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y por qué usted se siente que debe votar? ¿Por qué? A ver si saca muchos ladrones ahí. Bueno, usted está Tienen bien. que bajar el volumen de su televisión para que se oiga mejor. Buenas Muchas noches, gracias, ¿desde buenas dónde noches. nos llama? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Ajá, le hablo de Pantoja. A Pantoja, Pantoja. muy bien. Dígame, ¿usted piensa votar en las próximas elecciones? Pienso votar. Piensa votar. ¿Y por qué usted desea votar? Voy a votar mi voto, pero voy a votar fraccionado en todos los partidos opositores. Ok, pues muy bien, muchísimas gracias. Ese es su derecho. Gracias. Buenas noches, ¿desde dónde nos habla? Buenas noches. Buenas noches, ¿desde dónde nos habla? No, Sí, ¿Aló? buenas adelante. noches. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? De Gascue. De Gascue, magnífico. Dígame, ¿usted piensa votar en las próximas elecciones? Sí. ¿Y por qué usted se siente que desea votar? ¿Por qué? No, ¿por quién? No, ¿por qué? ¿Por qué usted... Votar por el cambio. Ah, muy bien. Porque quiere un cambio. Un cambio. ¿Y usted va a hacerlo... Abinader por el cambio. Ok, ¿usted va a hacerlo por un partido o va a fraccionar la boleta? ¿Aló? No, yo voy a votar por el cambio. Usted sabe quién es.
Entero, usted lo va a Entero, echar entero por entero. el cambio. Ok, pues muchísimas Señores, pero gracias. hay muchas formas de cambio. También pudiera fraccionar entre uno y otro partido, pero quizás no quiere debilitarle el voto. Buenas noches, adelante. Buenas, Buenas noches. ¿De dónde nos llaman? Santo Domingo. Santo Domingo. Dígame. Muy bien. Dígame, ¿usted piensa votar en las próximas elecciones? Baje un poquito el volumen de su, Sí. de su televisión. ¿Y por qué usted desea votar? ¿Por qué? Yo voy a votar por David Collado, nada más. Solamente, no va a votar por un solo presidente voto. ni por Muy bien. ni por diputados. Muy bien, ese Muy es su bien, derecho. muy Muchas bien. gracias. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Dígame, ¿de dónde nos llama? de Villa Francisca. Villa Francisca. Dígame, ¿usted piensa votar en las próximas elecciones? Sí, ¿Y por qué usted desea votar? ¿Por qué? porque es un deber. Es un deber, ciudadano. magnífico. ¿Y usted va a votar por un partido o va a fraccionar su voto? Por un partido. Magnífico. Pues muchísimas gracias, cumpliendo con su deber y obligación. Gracias. Bueno, la próxima vez yo quisiera preguntarle a los amigos si los alcaldes o diputados de cada lugar han ido allá, le han expuesto pues sus planes de gobierno, de dirección, de alcaldía. Eso sería también sí, está interesante. bien, Buenas podemos- noches, ¿desde podemos dónde nos añadirlo. llama? Se nos fue esa. Buenas noches. Bueno, esto está encendido de todas las luces en el panel. Buenas noches. Buenas noches, le llamamos de Lucerna. Buenas noches. Dígame, ¿usted piensa votar en las próximas elecciones? Sí, yo pienso votar fraccionado. Ha fraccionado. ¿Y qué lo motiva a usted a votar? ¿Por qué es que usted va a votar? ¿Por qué? Este país, como usted sabe, tiene muchos problemas y debe haber un cambio. ¿Y por qué fraccionado? Fraccionado porque yo vivo en la provincia de Santo Domingo y Manuel Jiménez sería un buen síndico y Juan Mugieres sería un buen senador y Luis Abinader un buen presidente. Magnífico, muy pues muy bien, muy muchas bien gracias. eso Mira, de una que persona que expliquen, tiene, sí, que tiene sí. ya definido quiénes son las Buenas personas. noches, ¿desde dónde nos llama? Sí, buenas noches. Buenas noches, dígame, ¿de dónde nos llama? De Villarriba, provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Provincia Duarte. Magnífico. Dígame, ¿usted piensa votar en las próximas elecciones? Claro que sí. ¿Y por qué usted desea votar? ¿Por qué? Deseo votar para cambiar los males que están pasando en este país. Magnífico. Y dígame, ¿usted va a votar por un partido o va usted a fraccionar su voto? No, voy a votar por un partido, por todos los candidatos de un partido, de Luis Abinader, porque hay que acabar con todos los ladrones del PLD. Magnífico, gracias. Adelante, buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Se fue. Adelante, buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? El millón. Del Millón. Dígame, ¿usted piensa votar en las próximas elecciones? Claro, hay que votar, todo el mundo debe votar, no podemos seguir en esto. Todo el Magnífico. mundo debe ¿Y usted va a votar. votar? Luis Abinader. ¿Usted va a votar por un partido o va usted a fraccionar la boleta? No, el PRM entero. Ah, ok. Magnífico. Muchas gracias. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Buenas. Buenas. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? El Distrito Nacional. Distrito Nacional. Dígame, ¿usted piensa votar en las próximas elecciones? Sí, eso cumplir con el deber. Es cumplir con su deber. Magnífico. ¿Usted lo va a hacer por un partido o va a fraccionar la boleta? Claro que lo voy a fraccionar porque es real. Muy bien, pues me ¿Por qué parece. lo va a fraccionar? ¿No se escuchó? Voy a fraccionar porque realmente, dígame, Sí, dígame, lo oímos. resulta que realmente estos políticos que tenemos ahora realmente dejan mucho que desear. Porque ellos solamente quieren sacar beneficios para ellos, nada más buscan a uno, porque estamos en fecha de elecciones. Esta vez ahora mismo la situación económica de este país está paupérrima, peor que nunca, porque para las elecciones siempre se jugaba dinero y ahora no hay nada. Por lo menos pienso votar por algo diferente. ¿Usted cree que si lo fracciona es más democrático, no? Porque si como comediante no servía, oiga, como comediante Roberto Sacero no servía, imagínese usted como síndico peor. Está bien. Voy a votar por David Collado. Ok, muchísimas gracias por su llamada, caballero. Buenas Gracias. noches, ¿de dónde nos llama? La última llamada, aunque tenemos 30 llamadas aquí en espera, pero ya no nos queda más tiempo. Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llaman? De la Moneda, De La Moneda. Dígame, ¿usted piensa votar en las próximas elecciones? fraccionado.
Fraccionado. Fraccionado. ¿Y por qué quiere usted votar? ¿Por qué? Y por Miguel Vargas. Ah, bueno, yo me entendió mal, porque yo lo que decía no por quién, sino por qué. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Dígame, ¿de dónde nos llama? De la venta, Mano Guayabo. Manu Guayabo. Y dígame, ¿usted piensa votar en las próximas elecciones? Sí, señor. Muy bien. ¿Y qué lo motiva a votar? Bueno, me motiva un cambio, la situación del país no es la mejor y queremos que cada día esté mejor la situación. Ok. ¿Y usted va a votar por un partido o va a fraccionar la boleta? Bueno, votaré por un partido y sí, puedo personal. Ah, muy bien. Pues Bueno. muchas gracias por su llamada. No podemos seguir tomando las llamadas, pero les prometemos que vamos a hacer el próximo martes y quizás también este viernes, vamos a hacer un programa hablando de las ventajas, por ejemplo, de votar fraccionado, y si usted ha visto los candidatos que han ido a su comunidad a explicarles el plan de gobierno, sean estos diputados, sean estos síndicos o sean los senadores que le corresponden, para ver si realmente se están acercando a la ciudadanía. Sí. ¿Qué te parece? Tú sabes que yo me he quedado bastante impresionado porque primero solamente una persona dijo que no iba a votar. Sí, Los sí. demás todos cumplen con su derecho y una obligación, obviamente. El dominicano le gusta y votar, están ¿eh? claros, están claros en el enfoque de ellos, saben por qué Y lo van a los que hacer. no van a votar nos llaman también. No, Acuérdate sí, de también, aunque está abierto, pero el hecho es que me sorprende, felicito a todo el que llamó, creo que ha sido extraordinario. Tenemos muchísimas llamadas, esto está lleno. Y qué perdónenos, pena que no señores. tengamos más tiempo, pero como ha dicho Esté Mónica, atento, este viernes vamos a seguir con y el tema. próximo martes vamos a volver a abrir los teléfonos para que usted pueda expresarse libremente y decirnos lo que piensa. Decirnos Muchísimas gracias. Nos sí. vemos allá, nos vemos en las elecciones, a ver por quién. Bueno, vamos no, a espérate, echar no el diga voto. eso porque no vamos a ir por todos los sitios que nos han llamado, ¿no? Tampoco, eso es imposible, pero que sí se mantenga en comunicación porque es una forma de ello expresarlo y a la vez eso sirve para impactar en el resto de los electores donde vean que hay una respuesta extraordinaria de civismo Y por en ejemplo, República han Dominicana. visto que se puede votar de manera fraccionada Nada. y que así le damos preferencia a distintos candidatos que conocemos, que nos han impresionado bien y que Sí, creemos ese es que lo van a correcto. hacer mejor. Señores, Bien. buenas noches. Buenas noches. Hasta Dominicana es más que playas o ríos, más que dunas o montañas. Es un lienzo pintado de bendiciones, color, cielo y mar. Es un abrazo que cruza el horizonte y le brinda el calor de este gran pueblo a todo el que no tiene la suerte de vivir en el mismo trayecto del sol. Es alegría, porque quien nos visita recibe de entrada una sonrisa y se lleva la calidez de cada dominicano, que se desvive para que se sienta como en su propia casa, para que cuando vuelva ya no sea como un turista, sino como familia. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. A continuación, Acceso Directo.